Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar Hoy vamos a sumar a nuestro habitual diálogo con Juan José Sebrelli a un sociólogo conspicuo, investigador del CONICET, que es Marcos Novaro, a quien tenemos aquí, y vamos a abordar el tema memoria y olvido, que es un tema que evidentemente ha cobrado trascendencia en el siglo XX, a partir sobre todo de los genocidios, del caso alemán, del caso en Francia de Argelia, y también, naturalmente, del caso argentino. Hay, como sabemos, algunos libros clásicos sobre estos temas. Últimamente, aquí estuvo en diciembre Todorov, el filósofo francés que había tratado muchísimo el tema y incluso escribió un artículo en La Nación bastante crítico sobre el Museo de la Memoria de Argentina, considerando que no estaba tratado el tema de modo riguroso, de modo severo. Un libro evidentemente clásico es el de Paul Ricoeur. Y bueno, Juan José ahora nos va quizá a ilustrar un poco más sobre esto, pero la idea es: la memoria tiene en principio más prestigio que el olvido. Sin embargo, el olvido forma parte de la memoria. Es lo que Alan Pauls llama el olvido una máquina de esculpir. Forma parte de la memoria. Todos recordamos el libro de Borges, ¿no? Funes el Memorioso, que el propio Paul Ricoeur lo menciona en su libro Memoria, Historia y Olvido. Funes constituye una monstruosidad porque se acuerda de todo. Quien se acuerda de todo no se acuerda de nada, porque justamente el proceso de recordar es un proceso de seleccionar. Entonces, si no hay olvido, tampoco puede haber rememoración. Y hay que tener en cuenta que la memoria es un proceso de traer al presente hechos que están ausentes. Es decir, el neme de los griegos, que es el hecho estático, pasivo, que está allá atrás, ese hecho existió en algún momento, pero va a ser rememorado, va a ser traído, va a ser recuperado, lo que se llama la anamnesis. Ana quiere decir recuperar, traer, va a ser recuperado, y al recuperarlo, inevitablemente en ese proceso no se lo va a traer igual que como estaba. Ahí van a aparecer otros factores, tales como la ideología, la imaginación. Entonces,
lo que vamos a tratar de descubrir hoy, de indagar, ahondar, con Juan José Sebrelli y con Marcos Novaro, es si este proceso, en los distintos lugares del mundo, y especialmente en Argentina, ha sido hecho con severidad, y distinguir los conceptos de olvido y de perdón, que evidentemente en la Argentina han sido muy confundidos, porque una cosa es el olvido, que es necesario para poder recordar, y otra cosa es el perdón. Y no todo perdón es igual. Una cosa es el perdón jurídico, prescriptivo, otra cosa es el perdón moral y otra cosa es el perdón político. Estos conceptos vamos a tratar un poquito de desglosarlo, y no sé si, Juan José, querés comenzar dando una idea sobre todo esto. Sí, bueno, vos dijiste muy bien de que la memoria ha sido siempre un tema académico. Hay libros clásicos, el de Hobsbawm, por ejemplo, es el primero, Bergson, pero eran temas académicos. Pero en las últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI se convierte en un tema casi mediático, es decir, todo el mundo habla de la memoria, por motivos justamente que vos también señalaste, es decir, la ocupación en París bajo los alemanes, la guerra de Argelia, en el caso de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, el macartismo. La guerra civil española también, ¿no? La guerra civil española en España, y en el caso de la Argentina, los legendarios años 70. A tal punto que se puede hablar de un culto a la memoria, como si la memoria fuera algo virtuoso por excelencia. Por supuesto que el tratar de llegar a la verdad de los hechos del pasado es absolutamente bueno. Pero la memoria, yo no diría, es buena y es mala, depende de los objetivos con los que se recurre a la memoria. Porque, bueno, vos dijiste, la memoria es una combinación de recuerdo y de olvido. Y los olvidos se llenan, generalmente los vacíos, se llenan con imaginación. Y a veces con mala intención. Se ha llegado casi a tratar de sustituir a la historia por la memoria, lo cual creo que es algo bastante peligroso. Primero porque la memoria es siempre subjetiva, no hay memoria, eso es subjetiva, totalmente subjetiva y parcial. La historia tiende a ser objetiva. Sí, me van a decir que los historiadores son relativamente objetivos porque, ven la historia de acuerdo a su propia ideología. Pero se puede llegar, en un historiador serio y científico, puede llegar a un equilibrio entre la objetividad y la parcialidad. Uno debe ser objetivo en los hechos. Los hechos son indestructibles, ¿no? Y las interpretaciones pueden ser variadas. La libertad del escritor, la expresión subjetiva del historiador está en la interpretación, no en la descripción de los hechos. Y en cambio la memoria puede tergiversar hasta los hechos, ¿no? A veces inconscientemente, porque por el olvido espontáneo, y muy frecuentemente por intenciones de tipo político o demás. Y yo creo que las trampas fundamentales de la memoria, tal como se los utiliza en el tiempo actual, no solo en la Argentina, son primero la idealización del pasado, idealización que puede ser tanto positiva como negativa, es decir, puede ser sacralización de personajes y de episodios o satanización de otros personajes y otros episodios. Eso creo que es nefasto porque en la historia, básicamente, la realidad es ambigua. Sí, yo antes de cederle la palabra ahora a Marcos para que pueda expresarse, que me parece que hay un punto de quicio, ¿no? El quicio entre la memoria y la historia, que es particularmente interesante, que es el hecho de que en el caso de la memoria, naturalmente uno de los elementos, así como en los juicios hay testigos, uno de los elementos que toman los historiadores es el testimonio, ¿no? Que ahora se llama lo que se llama historia oral. Sin embargo, en el caso de la memoria, el problema es que esos testimonios en general son de sobrevivientes o de víctimas, y esos testimonios en principio
sobre esos testimonios me parece que se cierne cierto halo de sospecha, porque claro, hay una pasión, ¿no?, que es difícil de discernir, pero me gustaría que Marcos... Yo te diría que, ya que sacaste ese tema, existe lo que se podría llamar el síndrome Rashomon. Rashomon es una famosa novela japonesa que se hizo conocida por una película que gira justamente sobre el testimonio. Ocurre un suceso, un crimen, creo, y llevan a todos los testigos. Cada testigo, con toda la mejor fuerza del mundo, dice historias completamente distintas. Claro, lo mismo en Bucarest 1208, ¿no? Claro, la de Ceausescu, eso quedó como una especie... Pero me gustaría que Marcos nos diera su opinión. Yo escuchaba recién lo que decían ustedes y me parece que uno de los problemas, digamos, a determinar es si en el debate político y también en el debate más historiográfico, más específico de los historiadores sobre Argentina, hay un problema de exceso de memoria o de manipulación de la memoria, que no serían exactamente las mismas cosas, y tal vez hay de las dos cosas, digamos, ¿no? Pero son dos problemas distintos, ¿no? Cuando hay un exceso de la memoria, bueno, hay ciertos testimonios que son irrefutables y que se presentan como evidencias que explican todo, ¿no? Y esos testimonios ocupan un lugar tan sagrado que anulan el relato, anulan la explicación, ¿no? Es lo que sucede cuando, para dar un ejemplo, digamos, no es el único, pero cuando las víctimas hablan, digamos, ¿no? Víctimas que son víctimas totales, digamos, ¿no? Víctimas indiscutibles. Eso tiene algo de inevitable, digamos, porque yo creo que Argentina, como otros países, han citado Alemania, digamos, ha producido ese tipo de víctimas y hay que lidiar con ellas, digamos, ¿no? Y para todas las sociedades, lidiar con ese tipo de víctimas es algo que es una tarea muy compleja, y por lo tanto yo no creo que haya, digamos, digamos, soluciones simples, digamos, ¿no? Es extremadamente complejo que la historia y también que las instituciones políticas procesen ese tipo de víctimas. Otro problema es el de la manipulación, que yo creo que ahí es de otro orden, digamos, ¿no? Cuando no estamos en presencia de un testimonio incuestionable, sino estamos en presencia de una elaboración, de un relato elaborado que se presenta como memoria, pero que en realidad no es tan, digamos, tan fruto de una experiencia vital subjetiva auténtica, sino que más bien es fruto de una fabricación que es velada, ¿no? Y entonces los discursos de la memoria muchas veces encierran mucho de esta manipulación, ¿no? Y hay mucho de la producción, incluso historiográfica, que usa el discurso de la memoria, ¿no? Y ahí yo creo que sí, más para discutir, digamos, ¿no? Es cuando la mala historia se nos presenta como bueno, un relato que es consistente simplemente porque apela a memorias, digamos, ¿no? Y bueno, simplemente mala historia. Ahora, pero ¿cómo podemos distinguirla de una historia rigurosa y explicativa, respetuosa de los hechos y no que manipula memorias, que manipula un discurso de la memoria? Bueno, ese es un problema de las instituciones académicas argentinas que no tienen los recursos suficientes como para procesar esto, y también es un problema de los medios, que yo creo que es donde más circulan este tipo de relatos, más aún que en la política. Yo creo que bueno, la política hace uso de estos relatos, ¿no? Pero en la universidad también. Pero en la universidad florece. También, lo cual es más grave. Porque los medios, bueno, son instituciones comerciales. En la universidad se manipula. La universidad pública se manipula totalmente la historia. Creo que la política y los medios tienen cierta disculpa, porque es lo que hacen. Es lo que producen relatos que se puedan consumir. Ahora, las instituciones académicas tienen que poder defenderse de estos relatos y producir otra cosa. Y creo que ahí es donde, creo que en nuestro debate, en nuestra vida pública, es donde más se falla, digamos.